el apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 1. San Pedro, busca la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 17 hasta el versículo 25. 17 al 25. Sí, por favor. Ya, dice así. Y si invocares por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Vamos a algunos de estos versículos para ver qué es lo que el apóstol Pablo tiene que enseñarnos a través de esta palabra. Tiene que ver con temas prácticos que en alguna manera se trata de nuestro diario vivir, ¿ya? Y en este párrafo, nuestro diario vivir enfrentados a la palabra de Dios, la que nos ha sido revelada, no solamente por medio del apóstol en esta epístola, sino a través de todas las escrituras. La escritura es palabra de Dios, es inspirada por Dios y nos es muy útil a nosotros, los hijos del Señor, para varias cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir. Fijemos nuestra atención, en primer lugar, en el versículo 17. Usted tiene su Biblia abierta, ¿ya? Y hagamos algunas observaciones a este versículo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué frase, palabra o expresión de este versículo le llamaría la atención? Si tuviéramos que dividir este versículo, este solo versículo, y tratáramos de hacer algún bosquejo o marcar algunas cosas importantes en el versículo, ¿cuáles serían algunas cosas que marcaríamos o que nos llamaría la atención? Levanta su mano y le damos la oportunidad para comentar. Pastor, invocar, acepción también me llama la atención, porque invocar al Padre, acepción de personas,
Ya, Juzgar también se juzga. Y ya. conducir con temor. Sí, ahí tiene como una división interior, ¿ya? Sí. El versículo. A mí también me llamó la atención, en primer lugar, la palabra invocáis, o la palabra invocar, o la palabra invocación. ¿Qué significa la palabra invocación? ¿Qué es para nosotros invocar? Llamar, cuando uno invoca a alguien. Llamar a alguien, ¿ya? Ese es un buen significado. Si usted busca un diccionario y busca la palabra invocar o la palabra invocación, una de las primeras cosas que llama la atención como significado tiene que ver con esto de llamar. Llamar a alguien, ¿ya? También habla el diccionario de invocar, por ejemplo, una ley, o acogerse o protegerse bajo una ley, invocar. Fíjense que esta palabra es bien importante para nosotros porque es una práctica continua y permanente del pueblo de Dios. Y la encontramos en las Escrituras y yo creo que no hay iglesia cristiana, no hay hijo del Señor que no haga uso de esta palabra invocar, ¿ya? Es una práctica del pueblo de Dios. Cada vez que nos reunimos, una de las primeras cosas que hacemos al iniciar una reunión o un culto es invocamos la presencia del Señor. O sea, en alguna forma estamos llamando a alguien para que esté con nosotros, para que esté presente en lo que nosotros hacemos, ¿ya? Todo cristiano cuando ora invoca el nombre del Señor y lo llamamos a veces por su nombre. En este caso, habla del Padre, haciendo referencia a Dios. Invocáis por Padre o llamáis a Dios vuestro Padre, ¿ya? Lo llamamos por el nombre, ya sea Padre, ya sea Dios o ya sea Señor, ¿ya? ¿Por qué nosotros invocamos a Dios? ¿Por qué invocamos a nuestro Padre? ¿Por qué invocamos al Señor? Yo creo que una de las primeras razones de por qué nosotros usamos o es parte de la práctica nuestra como cristianos el invocar a Dios es porque nosotros realmente tenemos hambre de Él. Hambre de Él. Y una de las cosas importantes que siempre hacemos en cada reunión, ya sea una reunión general, un culto general, una reunión de departamento, es que la palabra del Señor es el tema central o es algo que siempre está presente en nosotros. Puede ser muy, muy sencilla nuestra reflexión, nuestra meditación, o puede ser un tema profundo, pero si hay algo de lo cual nosotros nunca debemos olvidarnos y nunca debemos dejar de lado cuando nos reunimos, es esta palabra que nos ha sido revelada y nos ha sido entregada. Y una de las razones de por qué invocamos el nombre del Señor, el nombre de Dios, es porque tenemos hambre realmente de Él, porque le necesitamos, ¿ya? Y también porque nosotros sabemos que sin el Señor, sin Él, nosotros nada somos y nada podemos hacer. ¿Cuántas veces no hemos usado esa expresión? ¿Ya? Nada somos y nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. Así que todo cristiano, todo hijo del Señor invoca a Dios y lo reconocemos a Él como nuestro Padre, ¿ya? Es bien importante considerar esa enseñanza del apóstol Pedro en este texto. Hay otra, lo mencionó la hermana Jimena en su comentario, ¿ya? Y seguramente en algún momento vamos a tocar
también nos va a hablar algo acerca de eso. Pero otra observación y otra cosa que yo encuentro en el texto, cuando habla de sin acepción de personas. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Ya? Es muy importante esta expresión sin acepción de personas. Está diciendo que Dios juzga todas nuestras obras y la obra de cada uno de nosotros será aprobada. Hay una parte de la Escritura donde el apóstol Pablo nos habla acerca de eso. Dios juzga la obra de cada uno de nosotros, pero Él lo hace con imparcialidad. Imparcialidad. Y yo creo que cuando habla de sin acepción, está hablando en ese sentido, con imparcialidad. O sea, sin favoritismo. Lo que nos quiere decir el apóstol Pedro con esto es que el Señor no tiene creyentes o cristianos que le son preferidos. O como yo diría, o a lo mejor algunos de nosotros diríamos, no, Dios o el Señor no tiene cristianos regalones. A veces nosotros creemos, y así lo expresamos, que somos hijos regalones del Señor. Porque al igual que un hijo habla a su padre o a su madre para pedir que sea suplida una necesidad en él, y el padre y la madre, sin vacilar, lo hace, muchas veces Dios lo hace con nosotros, ¿ya? Y entonces pensamos que en alguna manera somos eso. Pero Dios que nos juzga, que nos conoce, Él lo hace con imparcialidad, sin favoritismo. O sea, no tiene creyentes ni cristianos preferidos o regalones de ninguna manera. En el contexto actual, digamos que Dios no tiene cristianos de clase baja, clase media o clase alta. Dios no hace acepción de personas ni por color, ni por cultura, nada de eso. Dios juzga con justicia y lo hace equitativamente. Y Él juzga la vida y las obras de cada uno de nosotros. Y es importante hacer un paréntesis aquí y recordar de que cuando estamos hablando de esto, no tiene nada que ver con mi salvación, no tiene que ver con la salvación de cada uno de nosotros, sino que está relacionado esta exhortación y esta palabra del Señor con la clase de vida que como creyente estamos nosotros viviendo en esta tierra. Y si nosotros ahora, ya, usted y yo, y todos sabemos esto, ahora ya, de lo que nos habla este versículo, la pregunta es, ¿qué haría yo? ¿Qué haríamos? ¿O qué deberíamos hacer? Y creo que el mismo versículo 17 nos da la respuesta en la segunda parte del versículo. Hacer lo que nos dice la segunda parte del versículo 17. O sea, el saber de que podemos invocar a Dios porque lo necesitamos, porque tenemos sed de Él y porque reconocemos que sin Él nosotros nada somos y nada podemos hacer. Eso solo nos debería impulsar para ser cristianos sensatos y dedicar mucha atención a la forma de vida cristiana que estamos viviendo hoy día. Y creo que a la luz de esta palabra debemos afirmar, yo creo que así es, lo creemos, lo afirmamos, de que este tema es muy serio. Y no solamente el apóstol Pedro nos habla de esto. Cada vez que escuchamos predicación o enseñanza de la palabra del Señor, hay instrucción
hay enseñanza, pero también hay exhortación. La palabra del Señor también está para redarguirnos, para corregirnos. Y creo que este es un tema serio, ¿ya? Porque no está hablando de ser cristianos superficiales, no está hablando de ser cristianos nominales, no está hablando de ser cristianos religiosos. El Evangelio del Señor Jesucristo no consiste en rociar, digámoslo, entre comillas, un poco de agua bendita a un montón de malas hierbas. Nosotros sabemos por la palabra y la escritura y la experiencia personal de cada uno de ustedes y la experiencia mía, que el Evangelio del Señor Jesucristo transforma nuestras vidas. El Evangelio de Jesucristo cambia las vidas y con esta transformación nos trae a una esperanza viva, como lo estudiamos en la primera parte del capítulo 1, a una esperanza viva que se fundamenta en la resurrección del Señor Jesucristo. Es un fundamento sólido. Y el apóstol Pablo usa todo un capítulo 15 de 1 Corintios para hablarnos acerca de esto. Y lo que más recordamos nosotros, que si no hubiese sido por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, vana es nuestra fe, vano es todo lo que nosotros hacemos, no tendría ningún sentido nuestra vida. Nada de lo que nosotros hacemos tendría sentido. Pero está basada, esta transformación del Evangelio de nosotros está basada en un fundamento sólido como es la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, los creyentes tenemos la vida que hemos recibido de un Salvador vivo. Y también sabemos que Él ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando venir por nosotros. Y entonces, volviendo al texto y al versículo 17, eso solo, si nosotros lo sabemos, debería impulsarnos a ser sobrios, sensatos y buscar cómo ser mejores hijos del Señor en nuestro diario vivir. Sigamos con el versículo 18 y versículo 19. Versículo 18 y versículo 19. Pero pues ya sabéis que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso significa que por estar yo y cada uno de ustedes, antes de conocer al Señor Jesucristo, bajo el juicio de Dios, reconocemos que Él tuvo que pagar un precio, pero muy alto, para sacarnos de esa situación, para rescatarnos de esa situación y del lugar donde nosotros estamos. Es un precio muy alto para nuestra redención. Y el pago por nuestro pecado fue, como dice Romanos, el capítulo 3, 23 y 6, 23, el pago de nuestro pecado era la muerte. Eso era lo que nosotros merecíamos, y el hombre sin Cristo y sin Dios merece la muerte y la condenación. Y cuando hablamos de la muerte y de la condenación, no solamente estamos hablando de la muerte física, sino también estamos hablando de la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Ya? Y ese era el pago y el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Y si vamos al Antiguo Testamento, a un pasaje del libro de Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 4, es un versículo bien conocido que dice el profeta allí en esa palabra: el alma que pecare, esa morirá. Y ustedes recuerdan las palabras del apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos
la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y es importante recordar que Dios nunca ha revocado este decreto. Nunca ha revocado este decreto. Y eso es así porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, la inmutabilidad de Dios es un terror para los malvados. Es un terror para los pecadores, para aquellos que no creen en Dios. Y yo creo que ellos temblarían si pensaran solamente en esta característica divina de la inmutabilidad de Dios. Y este decreto de la paga del pecado en la muerte, ese decreto Él no lo va a cambiar. Oímos decir que vivimos en una nueva época, en una nueva sociedad, con nuevas ideas, con nuevos valores. Y que dado eso, Dios también debería ser diferente y hacer y actuar de manera diferente. Pero aunque vivimos en una nueva época y una nueva sociedad con nuevas ideas y nuevos valores, Dios no ha cambiado. ¿Y por qué Dios tendría que cambiar? No hay razón alguna para que Él cambie. Porque Él sabe todo acerca de nosotros. Incluso Él conoce lo que va a ser el final de cada uno de nosotros y lo conoce desde el principio. Dios conoce todo acerca de nosotros. Y a Él no le sorprenden las noticias que nos asombran cada día a nosotros. Él conoce todas las cosas. Las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras. Y como ya dijimos, Él no ha dejado sin efecto su decisión de que el alma que pecare morirá. ¿Qué destaco yo de estos versículos 18 y 19 que hemos leído? Yo destaco acá la expresión del apóstol Pedro cuando dice que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Respecto a estos metales, oro o la plata, sabemos que pueden ser purificados estos metales cuando se colocan en el crisol calentado al rojo, porque de esa manera estos metales eliminan toda la escoria. Pero aún así, cuando son puestas en el crisol, ¿ya? Para eliminar toda la escoria, estos metales se pueden corromper o corroer con el tiempo. Es muy posible, y creo que es así, que en muchos de los hogares de ustedes, las casas de ustedes, siempre tienen un juego de servicio. Un servicio, y a veces este juego de servicio es un juego de servicio de plata, que está guardado, se utiliza con poca frecuencia y generalmente se hace para atender a los invitados. Pero uno se puede dar cuenta que cada vez que saca este juego de servicio para usarlo, lo encontrará o lo encuentra opaco, sin brillo. ¿Por qué? Y tiene que usar de algún elemento, algún producto especial para poder limpiar ese servicio, limpiar ese juego de servicio y limpiar la plata. ¿Por qué? Porque presentan efectos de su corrupción. La plata y el oro son perecederos. Y dice la Escritura en estos versículos que nosotros no hemos sido rescatados, no hemos sido redimidos con cosas que son corruptibles o con cosas que se corrompen. Y el apóstol Pedro en el versículo 18 dice que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de sus padres.
Y cuando habla de que ha sido heredada de nuestros padres, está hablando desde Adán hasta el día de hoy. Desde Adán hasta el día de hoy. Y lo que el apóstol nos dice es que esta vida es una vida vacía, vana. Y es así, sin la redención, sin la salvación del Señor Jesucristo en nosotros. No hay nada que carezca tanto de significado como una vida humana separada de la salvación, separada de la redención y del precio que el Señor Jesucristo tuvo que pagar para nuestro rescate y para sacarnos de la condición en la que nosotros estábamos. Toda la vida tiene un propósito en este mundo. Por ejemplo, los animales y las plantas cumplen un cierto propósito. Lo mismo sucede con el sol, con la luna, y cada una de las estrellas cumplen un propósito en el universo. Pero la vida del hombre sin Dios no tiene sentido. Es una vida vacía. Y el apóstol Pedro afirma que no hemos sido redimidos por cosas corruptibles, es decir, por ningún elemento de esta vida sin sentido y vacía. Nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios para nuestra propia redención. Pensemos, ¿qué tengo yo? ¿O qué tiene cada uno de ustedes que Dios podría o pudiera necesitar de mí o necesitar de ustedes? ¿Qué tenemos nosotros? Que Dios puede echar mano de nosotros para ayudarle. Y hay algo que yo he aprendido en la experiencia cuando me he enfermado, es que Dios igual continúa realizando las cosas sin mi ayuda. Dios continúa haciendo las cosas sin mi ayuda, sin su ayuda. ¿Lo ha experimentado usted alguna vez? Yo lo he experimentado. Dios siempre ha hecho las cosas sin nuestra ayuda y va a continuar haciéndolo. Él no cambia su decreto, va a continuar haciéndolo. Y entonces, para la conclusión de esta meditación en este día, ¿qué es lo más importante? Yo lo que rescato de lo que hemos visto en estos versículos, que lo más importante es mi relación, su relación que tenemos con Él y no lo que nosotros estamos haciendo para Él. Eso es importante. A veces ocurre que cuando uno enseña la palabra de Dios, está pensando en alguna manera que lo que quiere enseñar o quiere transmitir o quiere predicar apunta hacia el auditorio, hacia los cristianos, hacia los hermanos, apunta más allá de la vida o de la experiencia de uno. Pero ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Lo que Dios quiere es que nosotros descubramos en carne propia que esa palabra, en primer lugar, es una palabra de verdad para mí. Yo no puedo enseñar una palabra de Dios, no puedo predicar una palabra de Dios solamente pensando en la hermandad, en la necesidad de los hermanos, sin pensar en mi necesidad. Yo la primera cosa que tengo que hacer es pensar en mi propia experiencia personal, que es una palabra de verdad para mí primero. Así que un poco de sufrimiento, un poco de prueba, no ha de perjudicarnos en absoluto a nosotros para nada. Por el contrario, las pruebas de la vida nos moldean, es decir, que nos formarán de acuerdo a la manera en que Él quiere que nosotros seamos. Si invocamos a Dios por Padre, porque tenemos necesidad de Él, porque tenemos hambre de Él, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer, entonces tenemos que tratar de buscar
el hacer su voluntad. Y Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida y siempre va a ser mucho mejor que lo que nosotros queremos o nosotros entendemos. Vamos a continuar. Señor amado, te damos gracias, porque una vez más nos has traído para meditar en tu palabra fiel y verdadera, una palabra viva que no solamente fue necesaria para el tiempo en que el apóstol Pedro escribió, sino también necesaria para nosotros en el día de hoy. Bendícenos, Señor, y aplica esta palabra conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a un segundo periodo